Estimados estudiantes, bienvenidos a la tercera sesión presencial virtual de la materia de Sociología en relación a la unidad número 3, Desigualdad y Estratificación Social. De igual manera, un cordial saludo de parte de la Universidad Técnica del Norte y del equipo de Educación en Línea. Primeramente, vamos con las indicaciones generales. Recuerde que usted debe silenciar su micrófono y toda pregunta o duda que usted tenga en relación a esta temática la puede realizar en el foro Dudas e Inquietudes. La agenda establecida para el día de hoy es acerca de dos temas: los grupos sociales y estratificación y la desigualdad y estratificación social. Vamos con el primer tema, que es acerca de los grupos sociales y estratificación. Primeramente tenemos que recordar que una desigualdad es cuando una persona no posee los mismos recursos ni tampoco el mismo ingreso. En ese caso están relacionadas con el poder, el reconocimiento social y la posesión de las propiedades. De esa manera también podemos nosotros mencionar que para que exista este tipo de desigualdad social van a existir principios básicos en relación a esta estratificación. Como características principales podemos hablar de que este tipo de estratificación social siempre va a estar presente en la sociedad, es decir, que se va a observar de una manera fija a pesar del transcurso del tiempo, ¿no? Con ello podemos nosotros mencionar que persiste a través de las generaciones. Es universal pero variable porque no en todos los países se lo va a considerar de la misma manera. De igual manera, se refiere a creencias y a lo cultural también, es decir, que este tipo de pensamiento también va a estar inmerso para que se pueda estratificar a la persona. Se genera identidades compartidas de acuerdo a la estratificación social que posee cada individuo. Como segunda parte, podemos hablar de que, como producto de este tipo de desigualdades, se va a evidenciar en la parte social, en la parte económica. Una desigualdad también puede existir en cuanto a lo que es de género y sexualidad, así como las de étnicas y de raza, y también causadas por la edad. Esto quiere decir, igual que nosotros, vamos a percibir de otra manera la sociedad cuando existe este tipo de desigualdad, ¿no? Este sistema de estratificación se va a acompañar por unos procesos claves, ¿no?, que van apareciendo dentro de todo el ámbito de la sociedad, como es la explotación. Esta explotación puede ser de manera laboral, académica, en todos los ámbitos, ¿no? La exclusión social y la marginación. Y aquí podemos hablar también que existe en cuanto a lo que es la discriminación, ¿sí?, por problemas sociales que van surgiendo a lo largo de la vida, ¿no? El sentimiento de impotencia, las personas que son mal vistas por ese mismo hecho de que no pertenecen al mismo estrato social, no pueden salir de ese tipo de problema social, como por ejemplo lo que es el bullying, ¿no? Como cuarto punto, el imperialismo cultural, es decir, el momento en que nos quieren imponer otro tipo de culturas, es decir, adoptar nuevas culturas que no son netamente propias de nuestro país, en este caso hablando en Ecuador. Y la violencia puede ser en cualquier ámbito, violencia de género y también violencia en lo que es la parte laboral también, ¿no? A continuación vamos a hablar acerca de los sistemas de estratificación social, que son desigualdades estructurales que poseen los individuos. Estos sistemas de estratificación social se los clasifica también de una manera abierta y cerrada. En el caso de ser sistemas de estratificación abiertos, podemos hablar de que está muy presente lo que es las clases y en una mínima parte de los estamentos. Como sistemas de estratificación cerrados, hablamos de que está la esclavitud y la casta. A continuación vamos a explicar cada uno de estos. ¿Ya? Empecemos con la esclavitud. Pues hay que tomar en cuenta que este sistema de estratificación social se presenta como una desigualdad extrema
en donde unas personas son propiedades de otras. En ese caso, llamándole así, el esclavista y el esclavo, ¿no? Por ese hecho, el esclavo es despojado de todos sus derechos y no es económicamente eficiente este tipo de estratificación social, debido a que el esclavo siempre tenía que estar vigilado para realizar sus trabajos. El momento en que él no realizaba su trabajo, pues las personas que lo vigilaban, pues le castigaban brutalmente e inclusive llegaban a asesinarlos. En la actualidad nosotros podemos relacionar algunos problemas sociales como un tipo de esclavitud moderna, en cuanto a lo que es la violación a los derechos humanos. En ese caso podemos mencionar que problemas sociales como la trata de blancas, la prostitución y la pornografía infantil son similares a lo que era la esclavitud, ¿no? Sabiendo que esta problemática pues sigue existiendo, más no el sistema de estratificación social para todos los países. Eso se ha abolido por completo. Vamos con el siguiente estrato social, que son las castas. Hay que tomar en cuenta que este sistema es completamente cerrado, con una jerarquía rígida, y se basa en ser heredado y adscripto, es decir, que el nacimiento determina el destino de estas personas. Este tipo de estratificación social se presenta en sociedades agrícolas tanto como en la India y en Sudáfrica. Principalmente en la India se ha tomado el término de Varna, en donde se relaciona mucho con el color de piel de la persona. Es decir, que por medio de este se va estratificando a los individuos. En ese caso, tenemos aquí la pirámide de la jerarquización de las castas de la India en 4 castas, ¿no? Desde la superior a la inferior. En el caso de la primera casta superior, que son los brahmanes, o también conocidos como sacerdotes o intelectuales. Los kshatriyas, que es la clase político-militar. Los vaishyas, que son los comerciantes. Y los shudras, que son los siervos o campesinos. No se ha tomado en cuenta una última casta que también existe, conocidos como los dalits. Esto quiere decir que son los intocables o impuros. Recordemos que en este sistema de estratificación social, las castas no se pueden mezclar, es decir, no puede existir ningún tipo de interrelación social entre individuos de diferentes castas. Eso es prohibido. También hay que recalcar que dentro de este sistema de estratificación social está muy presente la filosofía hinduista en cuanto a lo que es el karma y el dharma. El karma, en donde la persona debe aceptar que pertenece a esa casta debido a acciones de su vida pasada, ¿sí? Y que por ende es un castigo que pertenezca a esa casta inferior, ¿no? Ellos creen mucho en lo que es la reencarnación. Por eso, en cuanto a lo que es el Dharma, nos dice que son las normas sagradas que las personas deben cumplir en una vida presente para que después puedan reencarnar en una casta superior. De igual manera, esto de las castas provienen en cuanto a la filosofía del dios Brahma, que ellos veneran en ese momento, ¿no? Hay que recalcar también que este tipo de sistema de estratificación actualmente ya se abolió, pero que en las zonas rurales todavía se puede evidenciar este tipo de estratificación social, ¿no? Vamos con el siguiente, que son los estamentos, también conocidos como estados. Esto se dio en la época feudal en Europa, en el momento en que la monarquía tenía un gran poder. Se estratificó a las personas en 3 estados. El primer estado, que es el rey y la nobleza. El segundo estado, el clero, la orden sacerdotal. Y el tercer estado, los plebeyos, ¿no? Es decir, los campesinos, siervos, artesanos, etc. Se podría decir que el pueblo en general. Este sistema es una jerarquía rígida que en cada uno de estos estados tiene diferentes derechos y obligaciones. En el caso del tercer estado, o también conocido como estado llano, podemos mencionar que como obligaciones tenía que pagar los tributos al rey y también pagar el diezmo al clero, ¿no? Entonces había
mucha diferencia en cuanto a lo que son derechos y obligaciones. El segundo estado también era privilegiado porque la nobleza, es decir, el rey, le otorgaba diferentes extensiones de terreno al clero para que construya sus monasterios. Por ese hecho es que el clero apoyaba mucho las decisiones que tomaba el rey en esa época. Podemos igual aquí mencionar de que existía una movilidad abierta, sí, pero limitada. Eso quiere decir que las personas podían cambiar de un estado a otro estado. En el caso de que el tercer estado, los plebeyos, ¿sí? Principalmente los comerciantes, podían comprar títulos nobiliarios al final ya de esta época, ¿no? Y poderse así ubicar en un primer estado. De igual manera, si estos plebeyos pues realizaban acciones favorables hacia el rey, el rey pues en sí le otorgaba un título de noble y por ende cambiar a ese primer estado. Otra forma de movilidad social en este estado de estratificación social se puede mencionar que también se recurría mucho a lo que son los matrimonios entre un estado y otro, y de esa manera pues las personas podían cambiar de estratificación social. Continuamos con el sistema de estratificación, la clase, en donde hay que determinar que este sistema se basa principalmente en la distribución desigualdad de la riqueza, ¿no? En cuanto a lo que es el poder y el prestigio. Este sistema no se basa en creencias religiosas, filosóficas, ni de nacimiento, sino que se basan en diferencias económicas en cuanto a lo que es el salario, las condiciones de trabajo y los ingresos económicos que puede tener la persona. Es un sistema de estratificación abierto, ya que se pueden dar cambios en las posiciones sociales de cada uno de los individuos, tomando en cuenta que aquí se estratifica de la siguiente manera: clase alta, clase baja, clase media, perdón, y clase baja, ¿no? Y la extrema pobreza que tenemos también, ¿no? Ya depende mucho del país para poder tratar de estratificar de esa manera, ¿no? En base a este sistema de estratificación de las clases, se evidenció dos teorías. La una que fue pues, mencionada por Karl Marx y la otra que fue mencionada por Max Weber. En el caso de Karl Marx, hablamos de que él diferenciaba solamente dos clases, ¿no? La primera, que eran los que poseen los medios de producción, es decir, los industriales, capitalistas o también conocidos como burgueses. Y la segunda clase, que son las personas que venden su fuerza de trabajo, conocidos también como obreros o proletariado. Él nos mencionaba de que la relación que va a existir entre capitalista y proletariado siempre va a ser el de la explotación. De igual manera, Marx introdujo lo que es el concepto de la plusvalía. En ese caso, hablamos de que la persona, sí, el obrero, el trabajador, ayuda con su fuerza de trabajo para que este capitalista pues tenga una buena producción. Pero es esta persona, el capitalista, el que en realidad va a ganar todo, porque va a repartir una mínima parte a su trabajador. Y en ese tipo de desequilibrio fue lo que denominó Marx como la depauperación, que esto se daba debido a las duras condiciones laborales y al aumento de masa laboral también. Es decir, que la persona pues tenía que aceptar ese tipo de trato y del pago de su ingreso económico, debido a que no tenía en ningún otro lugar para trabajar, ¿no? Y eso también lo podemos nosotros evidenciar hasta la actualidad. En ese momento es donde este individuo tiene una conciencia de clase, que se da cuenta que la única forma de escapar de este tipo de explotación es el de realizar una revolución, para que así se acabe que solamente el burgués sea dueño de los medios de producción. A continuación tenemos la postura, en cambio, frente a lo que nos mencionaba Max Weber y su modelo tridimensional de estratificación social. Él, en cambio, pues mencionaba que era necesario hablar de tres dimensiones, ¿no? La económica, la social y la política. En la económica tomaba en cuenta mucho la capacidad adquisitiva que podía tener una persona en relación a su trabajo.
En la parte social también mencionaba que era indispensable el estatus y el prestigio social de la persona para así poder estratificarse. Y en la parte política, el poder que las personas pueden tener el momento en que ellos incursionan en partidos políticos y son gobernantes, ¿no? Aquí también hay que recalcar que Weber mencionaba que dependía mucho del individuo para que cambie esta situación. Es decir, que el conocimiento técnico y las habilidades o competencias que puede tener el individuo es lo que le va a permitir también cambiar de un estrato social. ¿Sí? Gracias a todo eso va a poder o ascender o descender. Depende mucho de la capacidad del individuo. Continuando con el segundo tema, en relación a la desigualdad y estratificación social, vamos a hablar acerca de la pobreza, que sabemos que no todas las personas pues poseen los recursos necesarios para vivir en una condición favorable, ¿no? En ese caso podemos hablar de varios factores que van apareciendo y principalmente hay que mencionar que estos factores de la pobreza se evidencian mucho en los países subdesarrollados o también conocidos como en vías de desarrollo. Como por ejemplo, hablando de la tecnología. Sabemos que esta tecnología va a surgir mucho más en países industrializados, desarrollados, que en los países que no tienen este tipo de posibilidad. Por ende, la pobreza va a seguir existiendo. El aumento de la población, los índices de natalidad, se evidencia que existe mucho más el aumento de la natalidad en países subdesarrollados, ¿no? Y eso también impide que mejore su economía y desarrollo. La corrupción, que es un caso que se evidencia actualmente en varios países, principalmente en los subdesarrollados, ¿no? Y que eso provoca que la economía del país descienda, ¿no? La parte cultural también es algo importante mencionar, ya que las personas son resistentes al cambio, ¿no? Entonces quieren seguir en lo mismo, seguir en su zona de confort y no esforzarse y cambiar esa situación, ¿no? La estratificación social, que son los niveles jerárquicos de cada individuo, las relaciones globales con el poder, desigualdad de género, y algo también importante aquí mencionar, el cambio climático, un factor que también se está evidenciando en lo que es la pobreza debido a que esta problemática hace que exista escasez de alimentos, ¿no? Y por ende las personas tampoco van a poder obtener su alimentación en el momento indicado. Como último factor tenemos las enfermedades y epidemias, en donde podemos hablar de que los países subdesarrollados no pueden tener un mejor desarrollo en cuanto a lo que es la salud pública por toda esta situación que se da, ¿no? Aquí tenemos un gráfico en base a lo que son los estratos sociales que existen en el Ecuador, que se han ido pues clasificando de acuerdo a la clase alta, media, baja, etcétera, ¿no? En donde podemos observar que el estrato con mayor porcentaje es el estrato C menos, que nos quiere decir que es la clase media baja, ¿no? Estos datos se han tomado del INE desde los años 2008 al 2018, ¿no? Para tener más o menos una idea de cómo se vive actualmente en el Ecuador. Continuamos con el segundo tema, que es la movilidad social, en donde nos dice que son las variaciones del nivel socioeconómico, tanto a nivel individual o colectivo, principalmente hablando dentro del grupo familiar, ¿no? Este tipo de movilidad social nos permite medir los índices del estrato social, ¿no? Y se clasifican en 4 tipos. Tenemos la primera, que es la movilidad social vertical, en donde tenemos la movilidad vertical ascendente y descendente. De manera ascendente podemos mencionar que un individuo que usualmente trabajaba como supervisor de almacén, por méritos estudió y todo lo demás, pudo pues obtener un cargo de gerente, por ende su ingreso económico va a ser mucho más alto y eso le va a permitir ubicarse en otro estrato social. En cuanto a lo que es la movilidad vertical pero descendente, podemos mencionar que puede ser, como un ejemplo, que una persona dueña de un negocio por malas decisiones, pues quiebra su empresa y por ende su ingreso económico va a cambiar, va a descender. Entonces, todo eso cambiaría, ¿no? Hablando de la movilidad social horizontal,
Esta se da, en cambio, en el momento en que el individuo cambia de ocupación o de actividad. No tiene nada que ver el ingreso económico, pues este va a ser el mismo que está percibiendo. Por ese hecho es que no le va a permitir ni ascender ni descender. A eso se le conoce como movilidad social horizontal. Continuamos con la movilidad intergeneracional, en donde nos habla principalmente del grupo familiar, ¿no? Esto quiere decir que los hijos pueden cambiar de alguna actividad, ¿sí?, laboral o también en el ámbito académico, educativo, muy diferente a la que tenían sus padres. Y eso les va a permitir poder ubicarse en otro estrato social. Y por último, la movilidad intrageneracional, pues esta se basa mucho más de una generación a otra generación, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? De que dentro de ese tipo de generación podemos nosotros después visualizar si en ese tiempo las personas pudieron ubicarse en un estrato social alto o a su vez en un estrato social bajo. Depende mucho de las situaciones, ¿sí?, del país, de todo lo externo que ya no depende de los individuos, pero que gracias a las ofertas laborales con esto podría cambiar, o a su vez todo lo contrario, ¿no? Por no existir oferta laboral, pues tampoco las personas van a poder cambiar su situación económica. Bueno, vamos con los lineamientos generales, recordándole que revise los foros, principalmente el de cartelera en línea, que es la comunicación oficial emitida por parte del docente tutor hacia los estudiantes para que conozca la planificación dentro de la semana y dentro de lo que es la materia de sociología. Recuerde también utilizar el foro de cafetería virtual, que es el área social, en donde puede interactuar con sus compañeros, saliendo ya de la parte académica. Y el foro de dudas e inquietudes, en donde podemos visualizar el trabajo colaborativo. Las preguntas que usted tiene son contestadas, ¿sí?, por parte del tutor, para que de esa manera todos conozcan por si tienen las mismas preguntas, ¿ya? Aquí en esta partecita me gustaría también mencionarle que hasta hoy es la fase de evaluación en cuanto a la tarea de factores de pobreza. Califíquelo basándose mucho en lo que es la rúbrica de calificación, entendiendo que va a existir enlaces que enviaron sus compañeros que no se le va a abrir automáticamente. En ese caso, por favor, copie ese link, abra en otra pestaña de su navegador y de esa manera va a poder visualizar. También recalcarle que si usted ya ingresó a la infografía de su compañero y no la puede visualizar porque está muy pequeña, pues vaya a la parte inferior. Ahí es una opción que le da para que pueda ampliar y pueda observar de mejor manera la infografía. Si se da el caso de que no se abre el link, automáticamente tendría ese trabajo 0 puntos porque no se podría revisar absolutamente nada, ¿ya? No se olvide también de que usted debe justificar la nota que está colocando a su compañero, ¿no? Por favor. Bueno, estimados estudiantes, muchas gracias por haber asistido. Nos vemos en una próxima y suerte. Hasta luego.